Hola, en esta presentación hablaremos del tema de tensor de deformación finita y además problema propuesto y resuelto que corresponde a la unidad 2 de la Cátedra de Estabilidad de la Facultad de Recursos Naturales. El grupo está compuesto por las siguientes integrantes: Padrón María Los Ángeles, Franco Daniel Sosa y quien les habla, Portillo Nicolás Martín. Antes de entrar de lleno al tema, es necesario especificar algunas definiciones que serán útiles para su mejor comprensión y entendimiento. Esfuerzo. Se define esfuerzo como la intensidad de fuerzas componentes internas distribuidas que resisten un cambio de forma de un cuerpo. El esfuerzo se define en términos de fuerza por unidad de área. Se pueden identificar tres esfuerzos básicos asociados al grado de deformación que se va a presentar en esa pieza. Tenemos un estado de tensión o tracción, compresión y corte. Deformación. Se define como el cambio de forma de un cuerpo, el cual se debe al esfuerzo, al cambio térmico, al cambio de humedad o a otras causas. Cuando hablamos de deformaciones infinitesimales de pesa en las cuales el grado de deformación resulta imperceptible a la vista, lo que no genera inseguridad ni inestabilidad cuando hablamos de estos cuerpos pequeños, como lo observamos a la izquierda de la imagen, un tanto exagerada para la explicación. Ahora, si nosotros consideramos una estructura más extensa, como la derecha, una deformación un tanto exagerada, las deformaciones son más apreciables y nos generan a nosotros como personas un cierto grado de inseguridad. Entonces, esta deformación ya está asociada a las características geométricas de la pieza. Cinemática del sólido rígido. Cuando hablamos de la cinemática de un sólido rígido, siempre dentro de un sólido se identifican vectores asociados dentro de la pieza que vinculan dos puntos de la misma. Pueden ser dos o más puntos también. Es decir, se define una distancia dentro del sólido. Siempre que esta distancia no se modifica, el sólido se puede trasladar, rotar, etc. Por lo tanto, ahora consideramos un sólido rígido como el de la imagen, el cual está compuesto por un conjunto de partículas numerables, P sub J, P sub I, P sub N, cuya distancia permanecen invariables en las condiciones habituales de trabajo del cuerpo. El movimiento de un sólido rígido en el plano puede ser de traslación y rotación. Pero también tenemos un movimiento combinado de rotación y traslación, es decir, que el vector cambia de posición, pero sigue manteniendo su módulo. Entonces podemos decir que el sólido no se deformó. ¿Y por qué podemos decir que el sólido no se deformó? Porque en la deformación lo que se estudia es el movimiento relativo de una partícula, o sea, puntos dentro del sólido que actúan bajo el entorno de la misma. Estas partículas varían su posición inicial módulo por la acción de fuerzas aplicadas, las cuales deforman a dicho sólido. Diferencia entre deformación y desplazamiento. Se dice que un cuerpo está deformado cuando, considerando dos puntos, consideramos un vector, ese vector modifica lo que sería tanto su posición y la magnitud en módulo de los dos puntos. En cambio, se dice que un cuerpo está desplazado cuando, considerando dos puntos dentro del sólido, este no se modifica tanto en la magnitud o distancia de separación entre los dos puntos.
Hola, yo soy Sosa Franco Daniel y les paso a aplicar la hipótesis. Partimos de dos hipótesis. Las deformaciones son pequeñas, es decir, que las propiedades mecánicas de los sólidos no tendrán dirección preferente y la deformación de los puntos materiales del sólido serán infinitesimos de primer orden. Y existe continuidad en el sólido, es decir, que consideraremos que serán elásticos, isótropos y lineales. Es continuo porque lo podemos discretizar, es decir, podemos encontrar elementos discretos y esa discretización la podemos integrar para obtener. Todo esto forma parte de la hipótesis de medios continuos. Además también es elástico, isótropo y lineal porque al cargar una pieza se deforma en forma de una curva que al descargarla vuelve a transitar esa misma curva, es decir, recupera su forma original. Esta relación queda definida por la ley de Hooke. Deformación longitudinal. Consideramos una barra empotrada en uno de sus extremos de longitud L0. Si aplicamos una fuerza axial de tracción en el extremo opuesto, la barra sufrirá una deformación. Si asociamos la deformación de una manera longitudinal, veremos que esta varía longitudinalmente y esa variación va a estar definida en función de la longitud inicial. Por lo tanto, tendremos que epsilon L es el cociente entre el incremento de longitud que sufre la barra y la longitud inicial de la barra. Si identificamos dos puntos dentro de esa sección P y Q separados por una distancia inicial delta X y lo analizamos en una configuración que puede ser deformada y no deformada, luego de la deformación, estos puntos pasarán a posiciones nuevas. Para el punto P, U sub P y para el punto Q, U sub Q. De esta manera podemos expresar a la deformación longitudinal como el límite cuando la distancia inicial tiende a cero del desplazamiento final menos el desplazamiento inicial sobre el posicionamiento inicial. Y epsilon x es igual al límite del cociente cuando delta x tiende a cero del desplazamiento experimentado sobre la posición inicial. Es decir, es la derivada de la función de desplazamiento en función de la distancia. Deformación angular, tangencial y de corte o cizalladura. Si tenemos un sólido de altura h empotrado en su parte inferior como se muestra en la figura y le aplicamos una fuerza paralela en la cara superior, este sólido se va a deformar un cierto ángulo. Por la acción de esta fuerza aparece un ángulo gamma infinitesimalmente pequeño. Por lo tanto, la tangente de gamma es igual a gamma y a su vez gamma es igual al desplazamiento horizontal sobre la altura de este sólido. Deformaciones en torno a un punto, relación entre deformación y desplazamiento. Consideremos dos puntos P y Q de un sólido deformable separados infinitesimalmente por un diferencial de longitud diferencial de R. El segmento PQ es igual al diferencial de R, que es el módulo de ese vector, y a su vez el diferencial de R es igual al diferencial de X1 por el versor X raya 1 más el diferencial de X2 por el versor X raya 2 más el diferencial de X3 por el versor X raya 3. Tras la aplicación de una carga, el sólido se deforma y los puntos P y Q se desplazan, donde el punto P pasará a ocupar una nueva posición, P asterisco, y el punto Q una nueva posición, Q asterisco. El vector desplazamiento del punto P lo llamamos U sub P y el vector desplazamiento del punto Q lo llamamos U sub Q.
donde U sub P es igual a U sub 1, que es el desplazamiento en la dirección del eje X, por el versor X raya 1 más U sub 2, que es el desplazamiento en la dirección Y, por X raya 2 más U sub 3, que es el desplazamiento en la dirección Z, por X raya 3. Luego hacemos lo mismo para el desplazamiento del punto Q. Si se considera que los desplazamientos de estos puntos son pequeños y al estar separados una cantidad infinitesimal, se puede aproximar el desplazamiento del punto Q a partir del desplazamiento del punto P. El desplazamiento U sub 1Q, que es la dirección del eje X en función del desplazamiento en P, es igual al desplazamiento de U sub 1 en el punto P más la derivada parcial de U sub 1 con respecto a x1 por el diferencial de x1 más la derivada parcial de U sub 1 con respecto a x2 por el diferencial de x2 más la derivada parcial de U sub 1 con respecto a x3 por el diferencial de x3. Procedemos de la misma manera para hallar U sub 2 y U sub 3. En notación inicial, las tres ecuaciones anteriores se reducen a la siguiente expresión. U sub IQ es igual a U sub IP más U sub IJ por el diferencial de XJ, donde IJ varían de 1 a 3. O si al tensor U sub IJ le damos forma matricial y le denominamos M, se tendrá que el desplazamiento en Q es igual al desplazamiento en P más la matriz M, que es la matriz jacobiana, por el diferencial de R. Si se denomina diferencial de R asterisco a la separación final entre los puntos P y Q, se tendrá una relación geométrica de la forma que el diferencial de R más el desplazamiento de Q es igual al desplazamiento de P más el diferencial de R asterisco. Despejando el diferencial de R asterisco, pasa el diferencial de P restando, entonces tenemos que el diferencial de R asterisco es igual al diferencial de R más el desplazamiento de Q menos el desplazamiento de P. Y sustituyendo, vamos a tener que el diferencial de R asterisco es igual al diferencial de R más la matriz jacobiana por el diferencial de R. Sacando factor común el diferencial de R, nos queda que va a ser igual a la matriz identidad más la matriz jacobiana por el diferencial de R. Hasta este momento, lo único que se ha realizado es un estudio del movimiento y de la transformación que ese movimiento va a introducir en un elemento diferencial de longitud. Hola, mi nombre es Padrón María de Los Ángeles y voy a hablar sobre el tema de tensor de deformación y tensor de giro. Como hemos visto anteriormente, la matriz M realizaba una transformación de un elemento diferencial desde una configuración inicial a una configuración deformada. Ahora lo que vamos a hacer es determinar qué parte de esa matriz corresponde a deformación del sólido y qué parte corresponde a movimientos como sólido rígido. Para ello vamos a dividir a la matriz M en la suma de matrices, donde vemos que H es una matriz antisimétrica y D es una matriz simétrica. En función de los desplazamientos, se tendrá que H es una matriz antisimétrica, como dijimos anteriormente, cuyas componentes son infinitesimos y de primer orden y tiene un carácter tensorial y lo definimos como tensor de giro. La matriz D es una matriz simétrica cuyas componentes son de infinitesimos y de primer orden. También tienen carácter tensorial y la definimos como tensor de deformación. En la siguiente expresión podremos apreciar el sentido físico. Es decir, el desplazamiento que va a sufrir un punto va a ser igual al desplazamiento del sólido rígido más el efecto de giro más la deformación del tensor de deformación. Interpretación del elemento diferencial de R.
vamos a tratar de comprender qué le pasa al elemento diferencial de R, que tiene origen en P y extremo en el punto Q, que luego de la aplicación de las cargas y de la correspondiente deformación se convierte en otro vector mediante los siguientes pasos. Traslación. Está definida por el vector desplazamiento delta de P, de forma que el vector PQ pasa a P asterisco Q sub 1. En este caso, no hay deformaciones ni rotaciones. Luego se produce un giro infinitesimal, definido por la matriz IH y más H, a consecuencia de la cual el vector P asterisco Q sub 1 pasa a convertirse en el vector P asterisco Q sub 2. En este caso se conserva el módulo. Desplazamiento en función de la deformación específica. Cuando se aplica el tensor de deformación específica al diferencial de R, se produce un cambio de módulo y dirección. Por lo tanto, tendremos que el vector P asterisco Q sub 2 pasa a convertirse en el vector final P asterisco Q asterisco. Tensor de deformación específica. Si consideramos un elemento sometido a un estado bidimensional de esfuerzo, los esfuerzos normales tenderán a alargar o a acortar el elemento diferencial en dirección en la que actúan, produciendo deformaciones normales y unitarias. El esfuerzo cortante distorsionará el elemento en el plano en el que actúe, produciendo una deformación gamma. Entonces el elemento en el plano puede sufrir tres deformaciones como se muestra en la figura. Podemos observar en la imagen que al aplicar una fuerza paralela al eje Y, se alargará longitudinalmente con respecto a este eje y se acortará con respecto al eje Y. Y al aplicar una fuerza paralela al eje X, se alargará longitudinalmente con respecto a este eje y se acortará con respecto al eje Y. Y además también se puede observar que la suma de la distorsión angular XY sobre 2 más la distorsión angular IX sobre 2 no dará la distorsión total. Elongación. La deformación se denomina también elongación promedio sobre la longitud inicial. La matriz de deformación la podemos definir como observamos en la imagen. La deformación longitudinal es la representación de la traza que están asociados a los ejes. La distorsión angular son los elementos extradiagonales del tensor de formación contenida en esos planos. Ahora vamos a proponer un problema que plantea lo siguiente. En las cercanías de un punto interior A del sólido que se indica en la gráfica, se genera un campo de desplazamiento delta de P, cuyas componentes son U sub X, U sub Y y U sub Z, donde U sub X está en correspondencia con los ejes X, Z. U sub Y está en correspondencia con Y, Z. U sub Z está en correspondencia con los ejes X y Z. El punto A se encuentra en las coordenadas 2, menos 1, menos 1. Tenemos como dato el campo de desplazamiento. Este campo es vectorial y nos muestra cómo se mueven los puntos según el desplazamiento delta P. Podemos determinar las componentes del tensor de formación utilizando la definición de deformación longitudinal unitaria y la definición de distorsión angular. Las deformaciones principales se obtendrán mediante la derivada primera de la función de desplazamiento con respecto al eje que vamos a considerar. La distorsión angular XY es igual a la derivada parcial de U sub Y con respecto a X, más la derivada parcial con respecto a Y. Este resultado se divide sobre 2. Y para obtener la distorsión angular XZ e YZ se procede de la misma manera. Y con estos resultados podemos obtener el tensor de deformación. Eso es todo. Muchas gracias.